Hoy nos sumergiremos en uno de los misterios más escandalosos y seductores de la historia, Cleopatra y el Club de los 10.000. Muchos conocen a Cleopatra por su inteligencia política, su belleza y su habilidad para seducir a hombres como Julio César y Marco Antonio. Pero lo que pocos saben es que, detrás de las puertas cerradas de su palacio en Alejandría, se llevaba a cabo un ritual de poder y placer que ha sacudido a los historiadores durante siglos. Según algunos relatos antiguos, Cleopatra no solo era una reina en el trono, sino también en la cama. Bienvenidos al Club de los 10.000. Un espacio que, si creemos las leyendas, fue testigo de los excesos más salvajes de la historia. En este club, reservado para los hombres más poderosos del mundo antiguo, Cleopatra reinaba como la única dueña y señora, sometiendo a sus invitados a desafíos de placer que dejaban a más de uno sin aliento. Pero, ¿qué era exactamente el Club de los 10.000? Se dice que este club era un círculo secreto donde Cleopatra demostraba su control absoluto no solo sobre su reino, sino también sobre los deseos y voluntades de los hombres que la rodeaban. Los más atrevidos rumores aseguran que Cleopatra exigía ser complacida de 10.000 maneras distintas. ¿Exageración? Tal vez. Pero las fuentes romanas, que adoraban pintarla como una mujer insaciable, describen banquetes interminables, donde el vino fluía como los caudales del Nilo, y donde Cleopatra, vestida en delicadas telas que apenas cubrían su cuerpo, se movía entre sus súbditos con la confianza de quien sabe que todos desean poseerla, pero nadie puede controlarla. Los banquetes eran más que simples fiestas. Eran desfiles de opulencia y desenfreno. Los asistentes, reyes, generales, filósofos, eran agasajados con los manjares más exóticos traídos de los rincones más lejanos del imperio. Pero lo que realmente los atraía no era la comida ni la bebida, sino la oportunidad de estar cerca de Cleopatra. Cada mirada, cada gesto suyo, era un enigma cargado de poder. Los hombres quedaban rendidos a sus pies, incapaces de resistir el magnetismo de la reina. Cleopatra sabía cómo utilizar su sexualidad como una herramienta de poder. Si Julio César y Marco Antonio cayeron bajo su encanto, ¿cuántos otros sucumbieron a los placeres de Cleopatra en la intimidad del Club de los 10.000? Los rumores sugieren que estas orgías no eran simples actos de lujuria, sino auténticas estrategias de control. Cleopatra elegía cuidadosamente a sus amantes, utilizando el sexo como un arma para consolidar su poder. Cada hombre que entraba en su círculo no solo quedaba atado a ella por el deseo, sino también por la lealtad y la admiración. Se cuenta que en el Club de los 10.000, Cleopatra ponía a prueba la resistencia y el ingenio de sus invitados. En algunos relatos, los hombres más poderosos del mundo antiguo competían entre sí para ver quién podía complacerla de formas más creativas. ¿Cuántos lograron realmente satisfacer a la reina? Los detalles son escasos, pero las leyendas hablan de noches interminables de placer y juegos sensuales que habrían dejado atónito incluso al más experimentado de los romanos. Pero el Club de los 10.000 no solo fue un espacio de desenfreno. Para Cleopatra, era un lugar donde podía controlar su narrativa, un escenario donde mostraba a sus súbditos y aliados que el verdadero poder residía en ella, tanto en el trono como en el lecho. Y aunque los historiadores romanos, con su moral conservadora, la pintaron como una mujer decadente y depravada, lo cierto es que Cleopatra era mucho más que eso. Ella era una estratega. Sabía que, en un mundo dominado por hombres, su sexualidad podía ser su arma más poderosa. ¿Y qué pasa con los rumores más atrevidos? Uno de los relatos más osados sugiere que Cleopatra no solo se limitaba a los líderes políticos de su tiempo. Según estas historias, la reina llegó a tener miles de amantes. El número 10.000 no sería una simple exageración, sino una representación simbólica de su dominio sobre un número inconcebible de hombres. Las fiestas en su palacio se habrían convertido en auténticas maratones de placer, donde Cleopatra seleccionaba a sus acompañantes para cada noche, siempre con el objetivo de mantener su control y su influencia. Pero aquí es donde las cosas se vuelven más interesantes. ¿Existió realmente el Club de los 10.000? Los historiadores debaten hasta qué punto estas historias son ciertas o simplemente propaganda romana diseñada para manchar la reputación de una reina que supo cómo jugar el juego del poder.
Para los romanos, la idea de una mujer con tal control sobre su sexualidad era aterradora, y describirla como una libertina insaciable le servía para justificar su caída. Pero para los egipcios, la sexualidad no era un tabú. Cleopatra se veía a sí misma como la encarnación de Isis, la diosa de la fertilidad y la maternidad. Para ella, el sexo era tanto un acto sagrado como un juego de poder. El mito o la realidad de Cleopatra como la reina de los excesos sigue fascinando a generaciones. Mientras algunos creen que el Club de los 10.000 fue solo un invento de los enemigos de Cleopatra, otros están convencidos de que detrás de estas historias hay más verdad de la que nos imaginamos. Lo que es innegable es que Cleopatra usaba todos los recursos a su disposición para asegurarse de que nadie pudiera desafiar su poder. Así que, mientras reflexionamos sobre los oscuros secretos que han sobrevivido a lo largo de los siglos, es imposible no preguntarse, ¿era Cleopatra realmente la reina del placer y el poder, o todo fue parte de una campaña para desprestigiarla? Lo que está claro es que su legado, lleno de misterios y mitos, continúa cautivando a la humanidad. La historia de Cleopatra y el Club de los 10.000, ya sea realidad o mito, es una ventana a cómo el poder, la sexualidad y la política se entrelazaron en la vida de una de las figuras más enigmáticas de la antigüedad. Cleopatra no era solo una reina fascinante por su belleza o su intelecto, sino también por su habilidad para manipular la percepción que el mundo tenía de ella. La leyenda del Club de los 10.000, aunque exagerada o incluso ficticia, refleja el impacto que su magnetismo personal ejercía sobre su entorno y su habilidad para tejer intrigas a su favor. Cleopatra no solo seducía cuerpos, sino también mentes. En un mundo dominado por hombres poderosos, supo utilizar cada aspecto de su vida personal como una herramienta política, consolidando su poder y su legado en una historia que sigue resonando hasta hoy. Si bien el Club de los 10.000 probablemente nunca existió en la forma en que se cuenta, la noción detrás de este mito nos habla de una mujer que comprendía profundamente el valor de la sensualidad, no solo como fuente de placer, sino como un medio para mantener el control en un entorno lleno de traiciones y desafíos. Este relato de excesos y manipulación, que ha capturado la imaginación de tantas generaciones, nos muestra que Cleopatra no solo fue una reina poderosa, sino también una estratega astuta, capaz de utilizar todos los recursos a su disposición, incluso aquellos que hoy consideraríamos escandalosos. Su historia nos recuerda que las leyendas más audaces y provocativas a menudo nacen del poder que tienen las grandes figuras para desafiar las normas de su tiempo y convertir sus vidas en un mito perdurable. El legado de Cleopatra sigue vivo hoy en día, no solo como un símbolo de poder femenino y sensualidad, sino como una figura que nos obliga a cuestionar la delgada línea entre la verdad histórica y la ficción creada por la fascinación colectiva. Si te ha intrigado esta historia y deseas descubrir más sobre los excesos y misterios del antiguo Egipto, no dudes en suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuestros próximos videos. El mundo de Cleopatra aún tiene mucho por revelar.